y vamos a abordar pues un tema que yo creo que a día de hoy supone pues la gran revolución, ¿no? o la el gran dilema de las personas que estamos trabajando en el marketing. Tenemos nuestros clientes y tenemos que gestionar sus expectativas de alguna manera. ¿Qué es lo que esperan ellos de nosotros como marca o de nosotros como producto? Y tenemos que muchas veces encontrarnos en la disyuntiva de satisfacer una expectativa real o satisfacer una expectativa aspiracional. ¿Cómo podemos conocer a ese cliente y qué podemos hacer ante esas dos expectativas? Claro, yo creo que lo que ha cambiado el mercado mucho es que antiguamente las empresas tenían unos valores, esos valores se reflejaban en unos conceptos muy concretos y de esos conceptos no se salía. Es decir, no había ninguna flexibilidad real, no había ninguna flexibilidad moral, que esa es un poco más difícil de valorar, y que evidentemente al final el cliente, desde que ya ha podido decorar sus zapatillas en una marca, desde que ha podido montar su propio ordenador en otra, ese foco del cliente que todos hablábamos de toda la vida, que viene desde libros del 71 con Kotler, etcétera, ahora se ha hecho más potente y además con un agravante, que existe un concepto que se llama red social, que como además lo que digas es mentira, ya la fuerza que vas a tener todavía es más peligrosa. Entonces sí que es cierto que ese valor aspiracional, que además es luego muy complicado de demostrar en un consejo de administración para los de marketing, esa inversión en ese consejo aspiracional, concepto, sí que es cierto que hay que intentar atarlo en una serie de conceptos que al final todo tiene un elemento realmente racional. Yo siempre pongo ejemplos de muchas marcas, de gente que oye, que suena, al final elementos pues como el Corte Inglés se supone que genera la aspiracional, yo no estoy dentro, pero me supongo que es el único sitio donde sabes que puedes encontrar un paraguas, cosa que tú intentas mentalmente encontrar un paraguas y no sabes dónde comprarlo, pero la realidad se basa en un racional que de verdad cubre muy bien las expectativas, que es si no se encuentra satisfecho le devolvemos su dinero. Ese vínculo o esa sintonía de ambos, que es muy difícil de conseguir evidentemente, ese es el gran reto de hoy, porque además tienes un montón de rumorología que se va a llamar red social, que tú ya no controlas. Tú ya tu anuncio, es muy importante que tu anuncio tenga tus valores, pero si no hay una transmisión real de esos valores en el día a día, es complicado, y yo creo que además las 2.0 te ayudan. Pero luego tenemos el lado oscuro, como todo lo que hay, que hay excesiva información y además con un grado de certidumbre muy pequeño y además con un gran número de fuentes diferentes, lo cual... Y que la marca está obligada a gestionar que está, de alguna manera, o a interactuar o a estar ahí. A estar ahí, efectivamente, y además de una forma políticamente correcto, que yo creo que es lo complicado. Es decir, muchas marcas no se meten en redes sociales porque les da miedo lo que digan de ellos. Leí ayer las 10 recomendaciones que hace una agencia para el 2011. Las 10 recomendaciones, bueno, algunas de ellas no deberían ser 10, pero bueno, 10 suena bien y tal igual, ¿no? Pero bueno, una de las 10 recomendaciones que hace, que me parece muy interesante, es saludar al financiero cuando subas en el ascensor con él. Me parece muy oportuna. Tenemos que llevarnos bien con ellos, ¿no? Yo creo que para el departamento de marketing es verdad que es complicado. Esta época está siendo complicada porque además la reducción de costes no siempre es coherente con la reducción de ingresos, y sí que es verdad que ese sistema de envalentonamiento, yo creo que está cambiando cosas importantes. Yo creo que he vivido la época, y ahora está cambiando, de que el director general antes era un director financiero, y eso es muy bueno para compañías en control de costes,
pero tiene otra serie de problemas que no son esos, que es en estancamiento de compañía y en riesgo de desaparición por falta de, no sé si agresividad, ingenio, y eso no significa dinero a expuertas, sino que significa girar en ciertos movimientos que un financiero, por su forma probablemente de pensar, etcétera, y gracias a eso, menos mal, también así nos ayuda al marketing a poner los pies en el suelo, pero también es verdad que ahora está pasando que son directores de marketing y comerciales, porque al final esto va siempre a vender a un cliente, llámale como quieras, pero al final es vender a un cliente, y si no se vende la empresa desde el empleado hasta el director general el mismo producto o similar, depende, entiendo, de las categorías y los volúmenes, el resto no sirve ya. Te lanzo una propuesta. ¿Serán en el futuro, en este 2011, 2012, 2013, los directores generales serán community managers? Es una buena pregunta. Yo creo que sería un error. Yo creo que sería un error porque lo segmentaría mucho. Creo que el community manager todavía no sabe lo que es. Creo que esto está dentro de la famosa burbuja tecnológica avanzada, si queremos verlo de alguna forma, y creo que está bien que baje a la tierra el director general, pero también está bien que tenga perspectiva, y eso sí que también te das cuenta que al final yo creo que hay una cosa, un buen director general tiene que saber diferenciar entre prioridad y urgencia, que no tiene nada que ver, y se queda muy arriba para intentar no tener lo que es el día a día, porque entonces confunden prioridad con urgencia. Yo creo que Steve Jobs probablemente y Bill Gates en algunos casos, bueno, para eso están ahí, yo creo que no descubramos nada, son gente que bajan a la tierra, al suelo, se hablan con la gente y aún así siguen siendo más o menos capaces de separar urgencia de prioridad, y eso es muy complejo, ¿eh? En el día a día yo creo que hay muy poquita gente que sea capaz, porque cuando ya estás a ciertos niveles, como no te enteras, ya puedes decir prioridades. Pero creo que, no sé, es una opinión muy personal, pero creo que el community manager es que yo no sé si al final puede llegar a ser un altavoz distorsionado, fíjate, es decir, volvemos a que al final acabe demasiado siendo muy crítico en las masas, pero tú no sabes si esas masas son clientes tuyos. Yo creo que las redes sociales es un concepto push-pull muy raro, es decir, todos los de marketing, los que hemos nacido en el marketing, entre comillas, lo hemos ido creando, sabemos que el marketing es un concepto de push, es decir, tú haces push y sale algo, sale mejor, sale peor y lo mides. Y luego, pero esto no, esto es un concepto que tú haces push y la lías, porque entonces todo el mundo se te pone en tu contra, deja de hacer pull, entonces no sabes cómo reaccionar ante una acción de red social en pull, porque no puedo ejercer directo porque se me vienen en contra, pero tengo que ejercer indirectamente. ¿Cómo se ejerce eso? Se ejerce con honestidad de compañías, transparencia. Con transparencia, y eso no tiene tampoco que ser un proceso de medio largo plazo. Es decir, evidentemente si no existe, si no hay esa perspectiva, no lo hay. Creo que es un proceso puede ser un proceso de corto, porque al final yo creo que esos miedos a no voy a decir las cosas porque se van a enterar, pues es que como no se enteren, es muy difícil, y además ahora sí que se entera todo el mundo, porque al final siempre hay un tuit. Sí, hay un tuit, efectivamente, que te va a decir, y lo peor es que si no lo dices tú y dices una versión interpretada de lo que tú has querido decir, puede ser muy malévola. Entonces sí es cierto que es un tema curioso, es un tema, yo creo que estamos todos muy novatos, muy noveles, y que a la vez todo lo que hay que decir sí que es fruto de la experiencia, lo cual es curioso, porque es como un canal nuevo de nuevos, pero que en la realidad vale. Es decir, Wikipedia va de gente que sabe mucho de las palabras, también de gente que dice tonterías, seguro, pero en la realidad al final consigue mantenerse por el sentido común y por la gente que sabe. El que escribe los términos de Wikipedia, ese no sabía que era Internet hace 10 años, estoy convencido. Y sin embargo se ha adaptado bastante bien, por lo cual el contenido es de histórico, pero el canal es de novel. Creo que
además de que tendrán que morir mucho concepto que estemos valorando ahora, seguro, en grandes éxitos valorados y que tiene los pies de plomo, o al revés, o que es un castillo de naipes. En este caso yo creo que es más castillo de naipes que queda más para arriba y que soplan y se cae. Yo creo que sí. O sea, nos queda mucho por ver y para aprender. Una etapa interesante, ¿verdad? Sí, pero escuchando a Kotler hace 2 años cuando vino, decía una frase muy divertida que era: antiguamente se miraba a los francotiradores y disparaban, ahora primero disparas y luego le preguntas si era de los tuyos, de los otros, y encima el Consejo de Administración ya tienes que estar disparando a otro. Sí. antes de que sepas la respuesta ya te has disparado. Entonces, creo que hay que asentar las cosas mucho. Creo que velocidad y rapidez no es símbolo ni de mala gestión, pero tampoco es símbolo de tendencia, ¿eh? Yo creo que ahora mismo hay que buscar ese punto intermedio y vamos a ver si alguno de estos gurús, porque esto es cuestión de decirle que se lo crean, ¿no? sea capaz de que plasme un poco en los consejos de administración y dirección que hay que valorarlas mucho más a las personas, que creo que es un valor importante, que eso es un valor de community manager, pero claro, siempre y cuando tenga tiempo de escribir, de decir las cosas rápido, de decirlas con un poco de criterio. Y bueno, sí es cierto que estamos en una época muy curiosa. Yo creo que te obliga a reciclarte aunque no quieras. Eso es bueno, ¿eh? Yo creo que eso mentalmente para uno mismo creo que es muy interesante. Muchísimas gracias, Carlos. Nada, gracias a ti.